Pues tenemos aquí a José María Lasalle. José María Lasalle, tengo aquí, es autor del libro Ciberleviatán y vamos a tener ahora una entretenida entrevista para hablar sobre su visión de cómo está afectando la tecnología y la inteligencia artificial en la sociedad. Me voy a permitir leer unas líneas de su biografía. Las tengo que leer porque ciertamente, José María, tienes un currículum que no me lo puedo aprender. Mi inteligencia natural no da para aprendérmelo. José María Lasalle es doctor de Derecho. Inició su trayectoria profesional como investigador y profesor en la Universidad de Cantabria y en la Universidad de Carlos III de Madrid. Fue coordinador científico del Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos de la Fundación Carolina y más tarde fue director de esta institución. En 2011 fue nombrado secretario de Estado de Cultura, en 2016 de la Agenda Digital y en julio de 2018 abandonó la política. Tendría sus razones, eso lo digo yo, no viene aquí. Actualmente es consultor, es profesor de Filosofía de Derecho en el ICADE, dirige el Foro Humanismo Tecnológico de SADE, es vocal de la Junta del Cercle de Economía de Barcelona, es patrono de la Biblioteca Nacional de España. Ha escrito distintos ensayos, como este que tengo aquí en mi mano, o como Liberales en el 2011, o Contra el populismo en el 2017, y ahora, si lo puedo decir, va a publicar en breve un cuarto libro, un libro más, no sé por qué número vas, pero otro más. Y finalmente, pues es colaborador habitual del País, de La Vanguardia, de Radio Nacional de España o de la cadena SER. Me voy a poner a su lado para realizar esta entrevista. Con las medidas de seguridad adecuadas. Encantado, José María. Igualmente. Encantado, José María, que nos ha oído mi agradecimiento. Pues encantado también. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, eres muy bienvenido. La verdad que me ha llamado la atención el libro Ciberleviatán. Entiendo que está inspirado en Thomas Hobbes, en el libro Leviatán de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes hablaba de lo que él llamaba el reino de la oscuridad. La verdad que ahora mismo tenemos un montón de datos, tenemos un montón de información, será por información, tenemos el Big Data, pero ¿estamos en un cierto reino de la oscuridad a pesar de tanto dato y de tanta información? Bueno, primero muchas gracias por invitarme y la verdad es que es un placer acompañaros esta tarde aquí y bueno, pues es un placer poder estar conversando contigo alrededor de estos temas. Bueno, vivimos un escenario de oscuridad en la medida en que... Sí, vivimos un escenario de oscuridad en la medida en que nos falta transparencia y nos falta claridad a la hora de alimentar la lógica discursiva y sobre todo la reflexión crítica que debemos ser capaces de proyectar como seres humanos sobre el desarrollo de la tecnología y particularmente sobre lo que está significando la revolución digital. Estamos experimentando algo que está cambiando radicalmente nuestra conformación, no solamente en términos ontológicos, existenciales, sino que está incidiendo de una manera muy directa en cómo nos relacionamos con los otros. Y en esa medida, en cuanto nos relacionamos con otros, estamos introduciendo elementos de interacción que tienen componentes morales, porque las acciones asistidas por la tecnología tienen efectos que antes no se daban y que están de alguna manera alterando no solamente una parte de la naturaleza que nos afecta a nosotros individualmente, sino también de una manera colectiva. Y esos procesos, que están en los sesgos algorítmicos, pero que están en las estructuras organizativas, en los diseños tecnológicos, en las arquitecturas computacionales, son ajenas al común de los mortales, por la complejidad técnica que incorporan, pero también son ajenas a la capacidad crítica de la sociedad que encarna la democracia cuando tiene que desplegar una cobertura regulatoria y se encuentra con que tiene un déficit de análisis porque, por un lado, hay un poder aristocratizado alrededor de esas grandes corporaciones, estamos alojando poderes aristocráticos en nuestras sociedades democráticas,
Lo que tienen las grandes corporaciones tecnológicas son poderes aristocráticos. Hay una soberanía digital independizada de la soberanía política, como se ha visto ahora con la crisis que generó el intento de golpe de Estado en Estados Unidos de la mano de la asonada de Trump y que fue abortado por las grandes corporaciones tecnológicas, pero podía no haber sido abortado porque no tenían la obligación legal de hacerlo, pero lo hicieron. Y eso es el reconocimiento de que hay una soberanía disociada del poder democrático. Y esa realidad es una realidad que nos está acompañando y que es oscura en la medida en que no tiene una cobertura consciente por parte de la democracia y por parte de la ciudadanía a la hora de afrontar cómo seguimos gestionando el poder que está liberando la tecnología, que es un poder inmenso, es un poder exponencial y es un poder que tiene capacidad para alterar los ejes mismos de la normatividad sobre la que se asienta el mundo. Entiendo. Dentro de ese poder que tiene la tecnología y que está de alguna manera socavando el liberalismo, y luego entraremos sobre ese punto más en particular, pero dentro de ese, si me permitas, ataque al liberalismo, que detrás del liberalismo está la libertad. Cuando hablamos de libertad, pues hablamos de una libertad de pensar, de una libertad de hacer, por no hablar del libre albedrío, que dirían en Amanece que no es poco. Pero hablamos al menos de estas dos libertades. ¿La inteligencia artificial está atacando estas dos libertades o las libertades de las personas? ¿Es posible mantener ese equilibrio de libertad y tecnología y en particular con la inteligencia artificial? Tendría que serlo, y la inteligencia artificial, en cuanto que es un producto de una modernidad técnica, debería ayudar a la humanidad a seguir desarrollando sus capacidades y, por tanto, el ejercicio de su libertad, tanto en el vector activo, que se proyecta en la interacción con el mundo y la interacción con los demás, como desde un punto de vista cognitivo. Pero somos conscientes de que, y esta es la crítica que en estos momentos deberíamos plantearnos como sociedad democrática con respecto al poder tecnológico y particularmente al poder que la inteligencia artificial está desarrollando como un poder per se, es cierto que en estos momentos no es que esté abortando nuestra libertad, es que está haciéndonos más eficientemente lo que somos cada uno de nosotros. Y esa es una manera de atentar. Cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de la estructura básica moral sobre la que se construye la democracia liberal, ¿no? Y que ha incorporado la izquierda moderada, la derecha moderada, y que ha configurado el horizonte intelectual que ha hecho posible, pues, el avance de la civilización democrática en los últimos siglos, ¿no? Ese soporte es un soporte que tiene que ver directamente con lo que Kant denominaba la autonomía moral, es decir, la capacidad para sentirnos cada uno de nosotros capaces de decidir conforme a nuestra conciencia y nuestra propia capacidad cognitiva, liberados de la tutela de alguien que actúa como un ser mayor, ¿no?, con una mayoría de edad sobre nuestra debilidad cognitiva y que nos va conduciendo hacia donde debemos dirigir nuestras acciones o nuestros pensamientos. Esa es la amenaza que una inteligencia artificial construida sobre motores de eficiencia y de utilidad puede llevar a que la libertad se vea asfixiada en sus componentes éticos, en su autonomía moral. Es decir, cuando se nos va cada vez más ofreciéndonos en una carta de recomendación qué es lo que más probablemente nos va a gustar de acuerdo con ese uso eficiente de la información que se tiene sobre nosotros. Y eso pretende erradicar de nuestra vida el derecho a equivocarnos, o el derecho a alterar nuestra conducta, o el derecho en un determinado momento a sorprender, y a aprendizaje que en términos cognitivos tiene mucho que ver con el machine learning en el sentido de que es un ensayo-error, pero es un ensayo-error que tiene que ver con nuestra autonomía moral. Y eso es lo que en estos momentos la inteligencia artificial, no desarrollada sobre ejes éticos, está en manos, evidentemente, de los sesgos que buscan la eficiencia de los modelos de negocio, condicionando nuestra capacidad para decidir. Hablas efectivamente de autonomía moral y la autonomía que posiblemente, y también es mi visión,
es uno de los elementos que caracterizan al ser humano. Uno de los regímenes que elimina o limita esa autonomía pues es la dictadura. En el libro Ciberleviatán hablas de una dictadura digital. A nadie nos gusta la dictadura, pero no parece que seamos conscientes, no parece que estemos enfadados, no salimos a las calles gritando no a la dictadura digital. ¿Por qué? ¿Porque no existe? ¿Porque estamos dormidos? ¿Nos ha dormido la inteligencia artificial? No, porque nos ha hecho, lo he dicho hace un momento, más eficientemente lo que ya somos. Y al hacernos más eficientemente lo que somos, está sesgando, limitando, condicionando nuestra capacidad para aprender sobre la base de lo que decía hace un momento, el error, la posibilidad de expresar nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad innata, nuestra capacidad para equivocarnos y casi pedir perdón. La inteligencia artificial no puede pedir perdón. Es decir, las lógicas eficientes de los modelos de negocio asociados al uso de la inteligencia artificial están planteando un vector donde la eficiencia gira alrededor de modelizar ámbitos donde nuestra capacidad de decisión se va estrechando. Se nos va ayudando, insisto, colaborativamente, pero de una manera, como diría yo, intuitiva, a dejarnos llevar por un motor que es: voy a hacerte más eficientemente en lo que eres. Si te gusta esto, voy a rentabilizar tu tiempo para que obtengas más eficientemente y de una manera más directa, más inmediata, sin error, eso que estás buscando. Y yo te voy a ayudar a ello. Entonces, en ese viaje, en esa transición, se está eliminando las impurezas cognitivas que por otra vía nos permiten reinventarnos a nosotros mismos, redescubrirnos, resetearnos, resignificarnos. Y eso es, de alguna manera, lo que está contribuyendo a que hablemos de una dictadura, una soft dictadura, por así decirlo, blanda, dúctil, una democradura, que diría Pierre Saint-Bayon, y que es de alguna manera a la que yo me refiero en el libro. Bueno, para finalizar vamos a poner solución. En el libro Ciberleviatán hablas de una república digital. En tu nuevo libro hablas de lo que llamas liberalismo humanista. ¿Esto en qué consiste? ¿Cómo sería la solución y para la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, como la tecnología en su conjunto, debe ayudarnos a ser más libres. Es decir, debe acompañar el proceso de decisión con arreglo a unos sesgos que sean orientados hacia una búsqueda de construir más humanismo. ¿En qué sentido? En primer lugar, debemos buscar que en los sesgos siempre esté presente la idea del límite. Es decir, decía Hans Jonas, uno de los filósofos de la tecnología, un discípulo de Heidegger, pero pasado por una relación con Hannah Arendt y por muchos ámbitos de la reflexión sobre la técnica, no desde una perspectiva negativa, sino desde una perspectiva positiva, viendo en ella un poder de cambio para el ser humano y de progreso extraordinario, decía, alrededor de la construcción del principio de responsabilidad, de que hay que ser capaces de innovar, avanzar, hacer progresar la técnica en la medida en que uno sea capaz de responsabilizarse de las consecuencias morales que se desprenda de ello. Ese límite es esencial. No puede rebasarlo nunca la construcción de cualquier desarrollo teórico que nos planteemos alrededor del desarrollo de la innovación. Y es algo que en estos momentos contraría la lógica startupera, por así decirlo, de esa ambición de saltar los límites. Jacques Ellul decía, también otro filósofo de la técnica francés, que uno de los grandes problemas que planteaba la técnica es que no era un poder neutro en la medida en que ambicionaba salir del límite. La ambición de progresar casi en términos nietzscheanos, de ir más allá de los límites y de que uno respondía moralmente de las consecuencias porque era el Tribunal Supremo de sus propias acciones, es una lógica que acompaña a buena parte de los desarrollos teóricos de la innovación, tal y como los entendemos. Creo que habría que dar una batalla intelectual alrededor
en primer lugar, de salir de lo universal técnico que ha desarrollado Europa. Hay que abrirnos a la tecnodiversidad. Es decir, debemos ser capaces de incorporar lógicas que eviten la recolonización del mundo a través de discursos eurocentristas que interpretan la técnica sobre la base del universal que ha construido Occidente, y eso afecta al discurso de la innovación. Por tanto, para una cultura liberal la diversidad es fundamental, pero también en la interpretación de la técnica, porque estamos hablando de una interpretación técnica que es básicamente occidental y europea. En segundo lugar, junto a este principio de responsabilidad que mencionaba, de la mano de Hans Jonas, en relación con Ortega, planteaban la importancia de que ese principio de responsabilidad se asociara a la idea de que en todo momento la decisión que adopte la inteligencia artificial, la técnica en general, ha de salvar la autenticidad de lo humano. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo para pensar dónde están las claves de la autenticidad de lo humano hoy en las sucesivas capas que la técnica ha generado en su innovación a la hora de dotarnos de habilidades, capacidades digitales, etc. Por tanto, hay que indagar dónde está todavía la autenticidad humana. En tercer lugar, hemos de ser capaces de construir en todo el diseño que planteemos siempre un relato crítico. Es decir, no podemos eliminar la capacidad crítica o autocrítica de reflexión en los desarrollos que hagamos de las arquitecturas tecnológicas. Esa capacidad crítica tiene que estar permanentemente operando, percutiendo sobre la realidad, porque si no, estaremos alimentando los elementos irresponsables de la técnica y, por tanto, la ambición por seguir creciendo. Fíjate que en la lógica de justificación de la innovación está el desarrollo exponencial, las lógicas disruptivas, de cambios radicales. Y, por último, la capacidad emancipatoria. Nada de lo que hagamos puede eliminar, erradicar la capacidad para que quien tenga que tomar la última decisión asistido por la inteligencia artificial no pueda decidir libremente. Y todo eso tiene que estar en la cadena de valor que la inteligencia artificial puede aportar a la decisión, desde la decisión en la empresa hasta la decisión en la política. Porque la inteligencia artificial tiene que servir a la decisión, pero a una decisión que elimine los elementos imperfectos que hasta el momento hemos identificado como tales en la construcción de esta. En fin, da para mucho que hablar, pero creo que lo he tratado de resumir muy pormenorizadamente también. Sí, no, la verdad que muy interesante. Yo espero que vayamos por ese camino. Confío de nuevo en la musa Thalía para que nos llene con esa abundancia. Muchas gracias, José María. Gracias a ti. Vamos a hacer ahora un pequeño receso de unos 3 minutos y volvemos con la interesante mesa redonda de los casos éticos y la inteligencia artificial.